Buenas noches a todos los que van llegando a este live de la Corporación Mil Víctimas. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante. Se van uniendo, siendo las 7:01 de la noche. Damos inicio a este live. Saludamos a todos los que van conectándose. Julie, Wilfredo Vaquero, van llegando a este importante live que tenemos hoy desde la Corporación Mil Víctimas y el Club Héroes de Honor. Nelson, ahí te estoy agregando. Buenas noches a todos los que van llegando y se van conectando hasta el live. En cuestión de un minuto estaremos dando inicio a esta importante conversación. Se va uniendo nuestros invitados. Hoy tendremos a la doctora Giovanna Ortega de la Corporación Mil Víctimas y a Nelson Ramírez, presidente. Doctora Giovanna, bienvenida. Voy conectando aquí a Nelson del Club Héroes de Honor. Nelson, ahí te estoy enviando la solicitud. Buenas noches a todos los que se van conectando. Karen Bolaño, Edi Valencia. Bueno, y vamos agregando. Buenas noches, Barrio Tibavita, primer sector, buenas noches. Ahí se nos va agregando ya Nelson. Nelson, buenas noches, bienvenido. Te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo estás, Ana María? Y para todos los que nos escuchan. Bueno, estamos completos, son las exactamente 7:04 de la noche, muy puntuales, se van conectando a este live, ahí van llegando de a poco y bueno, vamos a iniciar saludando a todos los que nos siguen hasta ahora con un tema, digamos, que es muy importante, también muy alentador, que nos anima a todos los que hacemos parte un poco de esta lucha por el reconocimiento de los militares víctimas y sobre todo en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy vamos a hablar sobre sobrevivientes de minas antipersona. Luisa Ainea, buenas noches. Sobrevivientes militares víctimas de minas y su reconocimiento en la JEP, porque se ha dado una decisión histórica, una decisión trascendental precisamente de la sección de apelación del Tribunal para la Paz, que de alguna manera a través de un auto hace un reconocimiento muy importante, no solo diciendo que militares como Nelson son reconocidos en la Jurisdicción Especial como víctimas del conflicto y, óigase bien, como víctimas de las FARC-EP, quienes fueron los perpetradores y quienes fueron los que instalaron, digamos, estos artefactos que no son permitidos, que infringen todas las normas del DIH. Y en ese sentido, la JEP se manifiesta y reconoce que los militares sí fueron víctimas del conflicto armado y de las FARC y que sufrieron ataques con medios y métodos que son prohibidos precisamente por el DIH. El fallo, que es un hito muy importante, no solo hace este reconocimiento, sino además ordena revisar todos los casos similares como el de Nelson, lo que abre, digamos, una luz de esperanza para estas miles de víctimas en Colombia, militares víctimas, quienes durante muchos años, a través de muchas luchas, han estado al pie de este reconocimiento. Y para eso tenemos hoy a estos invitados especiales. Por un lado tenemos a la doctora Giovanna Ortega, directora de la Asociación Mil Víctimas, que también ha emprendido una lucha muy significativa con informes también para la apertura de este macrocaso, luego para esta acreditación. Doctora Giovanna, buenas noches. Anita, muy buenas noches. Nelson, muy buenas noches. Tu corporación te saluda. Anita, gracias
Gracias a todos los que están conectados el día de hoy a este live. Y esta invitación que se hace es muy importante para que entendamos una de las autos más importantes que ha sacado la Jurisdicción Especial para la Paz en segunda instancia para todos nuestros militares y policías víctimas del conflicto armado. Bueno, y saludamos también a su vez a Nelson, que Nelson, además de que ha sido una figura muy importante en esta lucha, él como sobreviviente de minas y que además es mencionado en esta decisión, pues es presidente del Club Héroes de Honor, un club que queremos mucho desde la Corporación Mil Víctimas y dentro de todo este ámbito del reconocimiento que durante años vienen emprendiendo los militares víctimas y sus familias, que las familias, digamos, en este punto juegan un papel muy importante. Nelson, con toda nuestra admiración, nuestro respeto, bienvenido esta noche, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Para mí este es un espacio muy importante, tenemos muy buenas noticias para contarles y de verdad me hace sentir muy orgulloso ser director de este Club Héroes de Honor conformado por esos militares que han sido víctimas de las minas antipersonal y que de una u otra manera no solamente han sido cicatrices físicas, sino psicológicas, pero que estos esfuerzos y estos resultados yo creo que de una u otra forma están cambiando de manera significativa la vida de nuestros militares y policías víctimas del conflicto armado. Bueno, eso es lo importante, empezar a ver los resultados de todo ese camino que se ha recorrido a lo largo de tantos años. Primero recordábamos un poco la lucha que se dio para abrir este caso, ¿no? Nelson, doctora Giovanna, esa insistencia del club, de la organización, de las víctimas, de las familias, y luego de que se abre el macrocaso 10, que un poco reúne todos estos hechos tan terribles ocurridos en el marco del conflicto, entonces la lucha por el reconocimiento y conversación. Saludamos a todos los que se van conectando hasta ahora, también los invitamos si quieren hacer un comentario, alguna pregunta, pueden irlo haciendo. Y bueno, iniciemos un poco para comprender en qué consiste esta decisión de la que estamos hablando hoy, doctora Juana. ¿Qué hace que este auto de la JEP se considere como un precedente histórico en la justicia transicional respecto al reconocimiento de militares víctimas? Gracias, Anita. Bueno, lo que tú decías ahora es muy importante. Lo previo. ¿Qué es lo previo? Haber presentado unos informes, haber estado siempre a la vanguardia informando a la Jurisdicción Especial para la Paz de las víctimas militares y policías que querían participar en el macrocaso 10 y presentar todas las solicitudes de acreditación. Pero, ¿qué sucede? La Jurisdicción Especial para la Paz, en esto, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, a nombre de la doctora Julieta, esta sala, cuando llegan todas las acreditaciones de minas antipersonales, como es el hecho victimizante de Nelson, la niega. ¿Por qué la niegan? ¿Qué es lo que aquí sucede? Hay algo que tenemos que ver, el trasfondo y el detrás. Resulta, Ana, que en el Estatuto de Roma, en el artículo 8, crímenes de guerra, en el literal B, nos habla de los crímenes internacionales y entre ellos, en su numeral 20, Anita, tenemos precisamente los métodos y medios ilícitos de guerra, ¿sí? Pero seámonos muy sinceros, esto es para los crímenes internacionales. Pero ¿qué pasa en el literal C? El literal C es para los crímenes no internacionales, que es una guerra interna. Dentro de los crímenes no internacionales tenemos el literal C, y el literal C nunca toca nada sobre los métodos y medios ilícitos de guerra, pero en el numeral 1 del literal C dice que los atentados contra la vida, la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas de sus formas y las mutilaciones, ¿sí? Sin embargo, esto es dentro del Estatuto de Roma como tal. Pero ¿qué pasa, Ana? Tenemos que todo lo que es consuetudinario en vía jurisprudencial, ¿cierto? También se tiene que allegar acá, que es en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué? Porque esto viene, digamos, de unas sentencias que se han dado provistas para ello. Lo que quiere decir, Ana, que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, ¿cierto? Lo expuso
y dijo que efectivamente las minas antipersonales y los artefactos explosivos improvisados, ¿cierto?, debían estar en los crímenes de guerra de los conflictos no internacionales. Y esto es una postura muy interesante, Ana, cuando se toma esta decisión de segunda instancia. En primera instancia, a Nelson le dicen que no es reconocido, pero en segunda instancia, ojo con esto, la sala y el tribunal le dice, primero que todo, usted tiene que analizar no solo el Estatuto de Roma, sino tiene que analizar todas las articulaciones que se han tenido internacional que se han referido sobre el tema. Entonces, por ahí lo tiene que acreditar. Adicionalmente, ¿qué le está diciendo la sala? Ojo, ya había un precedente anterior. O sea, no sabemos por qué usted no lo toma, señora Sala, de macrocaso 10, si ya había un antecedente anterior en el auto 102 que se dio, perdóname, en el auto 11 del 2021, en donde fue acreditado en el macrocaso 5 una persona que también tuvo un hecho victimizante con minas. Entonces ya había una línea jurisprudencial. ¿Qué le está diciendo adicionalmente la sala, el tribunal a la sala? Le está diciendo, no solo ya había una línea jurisprudencial para ello, no solo eso ya había pasado, sino que también, ¿cierto? Usted no puede revisar más allá de lo que le toca. ¿Qué es lo que sucede, Ana? En este momento hay una investigación. ¿Por qué? Porque se abre un macrocaso, el macrocaso 10, y en la línea investigativa de ese macrocaso 10 están diciendo que se tienen que estudiar los métodos y medios ilícitos de guerra. Y esos métodos y medios ilícitos de guerra que se van a investigar tienen una línea especial para la investigación, Ana. Y dentro de esa línea de investigación que se tiene es establecer cómo la conducción de las hostilidades llegaron hasta este punto. Entonces, no tiene que dar una respuesta jurídica todavía. Él lo que tiene que hacer es primero investigar para que después de su línea jurisprudencial, ¿cierto?, para tomar decisiones en el tribunal, pero no lo puede hacer ahora. Lo que pasó fue que muy a la ligera, no acreditaron a todos nuestros policías y militares. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta lo que está diciendo precisamente la sala. Usted no puede ir a investigar mucho más allá. Usted tiene que, en estos momentos, acreditar cuando se han cumplido los 3 pasos. Primero, que haya un proceso investigativo y que se esté investigando este delito, digámoslo así, que en este caso no son como tales delitos, sino de lesa humanidad, mucho más graves, ¿cierto? Crímenes. Segundo, tiene que tener una manifestación de voluntad, y tercero, tiene que tener una prueba sumaria. Entonces, usted no puede ir a analizar mucho más allá. Usted tiene que acreditar, investigar, y después de la investigación y después de acreditar, usted ya puede dar una línea que es lo que se va a ir al tribunal para las calificaciones que tiene que hacer. Entonces, no lo podía hacer en este momento, tenía que solo ceñirse para su investigación, y afortunadamente el tribunal nos dio, digamos, la vía libre y nos dio la razón. Eso era lo primero que se le había dicho desde el principio a la sala, y se le había informado a la sala todo este contexto, y adicionalmente se le había pasado toda la jurisprudencia nacional e internacional que se tiene para ello, Anita. Sí, muy importante eso, porque de primerazo, digamos, las víctimas, los militares víctimas de minas reciben es una puerta cerrada, una puerta que se cierra, ¿no? Y tras esa revisión y también tras ese trabajo jurídico que aquí nos explica la doctora Giovanna, que puede parecer un poco técnico, pero finalmente es el fundamento para este resultado positivo, pues se da. Nelson, particularmente en tu vivencia como sobreviviente, que también has estado liderando este proceso como líder social en tu organización y en todas las dinámicas de las organizaciones sociales de víctimas, ¿cómo viviste este proceso de reconocimiento?
y cómo recibiste, cómo sentiste esto que, digamos, es un paso que abre la puerta nuevamente después de tantos intentos, no solo para ti, sino para tus compañeros, para todos los que de alguna manera han sido afectados con las minas antipersona. Bueno, primero que todo hay que decir que esto fue un proceso muy largo. Esto fueron más de 3 años, lo conversábamos con la doctora Giovanna en otro espacio, en el cual llegábamos a como los mismos acuerdos. O sea, fue un proceso largo, desgastante, pero yo creo que no pude dejar mejor mi confianza depositada que no fuera en la Corporación Mil Víctimas, porque veníamos de unos procesos donde, digamos que ya llevamos muchísimos años con ese, como esa tuerca que le da vueltas y le da vueltas, pero que no llega a concluirse porque el militar y policía es víctima del conflicto armado. Entonces, yo sí personalmente tenía muchas restricciones personales, o sea, es una opinión muy personal de que en ese sistema integral íbamos a tener muchísimas dificultades. Y cuando empezamos el proceso con la doctora Giovanna, lo primero que yo le decía como líder de una organización, como la cabeza de la confianza de todos mis compañeros es, aquí lo que se necesita es tener pasos muy seguros y no dejar de pronto a pensar de pronto más allá de lo que podamos alcanzar. Debemos tener unas mediciones muy concretas. Y yo cuando me reunía con los compañeros y cuando todos hicieron como toda esa investigación, como decía la doctora Giovanna, recoger todos esas pruebas sumarias, esos datos, de volver a recabar dentro de su familia para volver a recordar el hecho victimizante, no es fácil, no es fácil. Empezando por ahí. Lo segundo, que la familia también hable en el mismo idioma y entienda que vamos a empezar un proceso con la JEP, tampoco es sencillo. Y eso de recordar, se lo decía la doctora Giovanna, que ha tocado en la unidad para las víctimas, pero también ha tocado en la Comisión de la Verdad, pero también ha tocado en otras instancias. Uno siente una revictimización porque la víctima al principio de todo siente que siempre tiene que estar contando y recontando el hecho. Y aquí cuando ya entregamos todas las pruebas le dije a la doctora Giovanna, en sus manos quedamos. Tenemos la plena confianza de que vamos a empezar un proceso difícil. Siempre fue muy sincera a decir que esto no iba a ser fácil. Y para mí fue, te lo digo Anita, para mí fue muy difícil y muy duro el primero de este año, tener en mis manos el fallo que decía que no me acreditaba la JEP. Para mí eso fue devastador, porque teníamos acá toda una estrategia montada detrás de todo esto, y es que si a mí me acreditaban, yo podía ser la puerta para el reconocimiento de muchos militares y policías que habían sido víctimas de minas. Pero lo primero que me dijo la doctora: no pasa nada, vamos a apelar, ya tenemos listo el recurso, usted tranquilo, confiemos en Dios. Y hoy yo creo que yo puedo decir con mucha tranquilidad que el día que yo recibí hace 2 meses ese auto, para mí fue de alegría. No puedo decir que no lloré junto a mi familia, porque eso no solamente es un reconocimiento para mí, eso es un reconocimiento también para mi familia, que ha sido tan invisibilizada y también muy invisibilizada para todos nuestros militares y policías. Las familias siempre han quedado atrás, y si nomás la víctima directa nunca tiene un reconocimiento, imagínense mucho menos ellos. Entonces yo decía, esto es, como se lo decía la doctora Giovanna hace pocos días, esto es una noticia mundial. Ser el primer militar que en el mundo ha sido acreditado por un tema de minas antipersonales, yo creo que es una alegría, es de orgullo de mi familia, para nuestro club, para mis compañeros, y yo sé que de aquí en adelante van a venir cosas muy buenas. Sí, es una, digamos, un muy buen inicio de lo que se viene, porque finalmente esto es la puerta de entrada de un proceso que todavía requiere, digamos, también mucho sacrificio, y que también seguramente va a ser desafiante en ese proceso de volver, no sé, al hecho de, y por eso de alguna manera también es importante el acompañamiento de una organización como Mil Víctimas, que pueda de alguna forma también estar ahí frente a los retos que impone este sistema. Pero ya este reconocimiento, digamos, es muy importante, Nelson, porque abre, digamos, la puerta para muchos. En ese sentido, doctora Giovanna, la sala de reconocimiento ordena revisar todas las decisiones similares que se negaron anteriormente. O sea, sienta un precedente supremamente importante también en retrospectiva, en revisión, en decir, de pronto nos equivocamos como jurisdicción y hubo algo
que dejamos pasar y cerramos alguna puerta que debía estar abierta para muchos militares y sobrevivientes. ¿Qué podemos decir? ¿Este fallo abre la puerta para más militares y policías víctimas de minas? ¿Por qué, doctora Johanna? Gracias, Arita. Es una pregunta muy interesante, pero te voy a contar un trasfondo, un atrás. Cuando sale la primera decisión, tú sabes, esta corporación comprometida con héroes de honor, comprometida con sus militares y sus policías víctimas del conflicto armado y más aún con los que han sido víctimas de minas y AEI, se va hacia la ONU. Fuimos a la ONU, fuimos a hablar sobre el tema de minas exclusivamente. Fuimos a la OEA, en la OEA estuvimos hablando precisamente de este tema. Fuimos también a tocar puerta de muchas organizaciones de la sociedad civil, ¿cierto? Y entre esas la Cruz Roja. ¿Para qué? Para poner en conocimiento lo que estaba pasando, porque para nosotros era muy importante que se tuvieran en cuenta a todos nuestros militares. Cuando sale la decisión, ¿qué es lo que sucede, Anita? Resulta que se presentaron, póngale más o menos unas 400, 500 solicitudes de acreditación, no solo por parte de la Corporación Mil Víctimas, sino por parte del DATRA, por parte de personas, de militares que ellos mismos pasaron su documentación, por parte de la Procuraduría, por jornadas que hizo la JEP, no solo jornadas que tuvo la corporación. Entonces, la gran cantidad de personas que negaron como a Nelson fueron muchísimas. Muchísimas. Nosotros, los que nosotros teníamos, tuvimos una lucha específicamente con Procuraduría porque no nos estaban notificando que estaban siendo rechazadas. Por lo tanto, fueron muchas las personas, no como Nelson y como todas las personas que vienen con Nelson de Héroes de Honor, que a ellos sí se le presentaron los recursos, ¿cierto? Hubo muchas personas que no presentaron recursos o porque no sabían o porque no tenían a alguien pendiente o porque sencillamente no les alcanzó el tiempo para ese recurso. ¿Qué es lo que dice? Que lo más importante de esta sentencia dice, ojo, si una persona fue igual que el caso de Nelson, ¿cierto? No fue reconocida por estas mismas líneas de él, se debe revisar, o sea, tiene que revisar la sala de reconocimiento todas esas decisiones que tomó con esta misma línea jurisprudencial. Y ahora revíselas y acredítelas, ¿sí? Porque usted lo que debe tomar es que tenga los 3 parámetros. Esté dentro del macrocaso y se esté investigando, ¿cierto? Tenga la voluntariedad para hacerlo y la prueba sumaria. O sea, usted no puede pedir nada más, usted debe acreditar. Entonces, por esto es maravilloso esto, porque le abre la puerta a todos nuestros militares y policías víctimas de conflicto armado que fueron, en este caso, victimizados con hechos de minas o AEI. Artefactos explosivos. Y digamos, no es un número menor. En Colombia, Nelson sabe más del tema, pero casi 8.000 miembros de la fuerza pública víctimas de minas antipersona en el marco del conflicto con las FARC, o sea, lo que va hasta el 2016, que ya sabemos que en esas garantías, digamos, de no repetición todavía, digamos, muchos efectos de estos artefactos explosivos y todavía hay muchos compañeros y miembros de la fuerza pública que aún caen por efectos de estas armas. Nelson, tú que has sido líder social en este tema, una voz reconocida en Colombia y a nivel internacional, tú mismo lo decías, esto es una noticia muy importante porque a través tuyo se abre una puerta muy significativa en lo que tiene que ver con lo judicial, pero también con la reconstrucción de la historia misma, porque sabemos que en la JEP, si bien hay un marco que es jurídico y se da a través de estas decisiones y a través de los recursos también y todas estas cosas, se está construyendo un relato sobre la historia del país, un relato en el que es definitivo quiénes van a ser los protagonistas, quiénes van a ser los que van a quedar señalados como perpetradores y quiénes van a ser reconocidos como víctimas. Entonces, como líder de la organización del Club Héroes de Honor y también como una figura reconocida que agrupa a militares víctimas de minas, ¿qué representa este fallo, digamos,
para las víctimas en general de minas en Colombia. Como también que nos cuentes un poco de Infidencias, cómo le compartiste esta noticia al club, a tus compañeros, cómo se dio ese momento después de tantas luchas. Recordaba un poco ahora que hablabas de la Comisión de la Verdad, todos esos espacios también para que en estas instituciones que hacen parte del sistema integral, las víctimas, los militares víctimas fueran reconocidos por también el daño que sufrieron también y por esa resistencia y esa resiliencia que vemos hoy aquí. Entonces, cuéntanos un poco qué representa para todos ustedes como militares víctimas de minas y también cómo fue el compartir esta noticia con tus compañeros. Sí, me gusta mucho, Anita, que hables del tema de la Comisión de la Verdad, porque nosotros en lo poco que duró y en lo poco que pudimos hacer, que fue una gran incidencia, porque de hecho queda hasta una gran recomendación de reparación económica para nuestros militares y policías víctimas, que le he dicho a la doctora Joana, hay que hacerle veeduría a esa recomendación y hay que seguir luchando para que eso sea realidad. Nosotros lo que buscábamos, aparte cuando ya terminó el tema de la comisión, era buscar justicia. Este fallo para nosotros es justicia, porque de pronto un poco el tema de la verdad quedó ahí, quedó en el aire, pero yo creo que en el momento que recibo este fallo, como te lo comentaba antes, con mucha alegría, con mucha nostalgia, lo primero que hice fue contarle a mi familia. Yo creo que no han habido personas que han sufrido tanto este proceso, que no ha sido mi papá, mi mamá y mis hermanos, mi esposa, mis hijos, a los cuales les hago un reconocimiento porque siempre esa lucha ya casi sale, pero pasaba mucho tiempo, es que es un proceso de 3 años. Y aparte de eso, cuando le cuento a mis compañeros, ya nosotros habíamos tenido unas reuniones previas porque hay que contarle a todos los que nos están viendo, esto no es un proceso solamente de lucha, de lucha de la justicia, de litigio, sino también esto es un acompañamiento psicosocial. Nosotros hemos tenido muchos espacios que hemos compartido con la Funcoes, que es una fundación de madres y viudas que se llama Fundación Color y Esperanza por nuestros héroes, que en esos espacios compartíamos y construíamos desde el ser, desde el yo y desde lo conjunto esas estrategias para poder atravesar todo este proceso, porque es que este proceso no puede ser solamente desde el litigio estratégico, sino debe ser también desde lo humano, desde lo psicosocial, porque acá hay unas afectaciones desde el ser humano. Entonces, nosotros en esas reuniones, en algún momento la autora dijo, aquí vamos a poner un precedente, así lo dijo. Dijo, vamos a poner a Nelson, que es nuestro líder, lo vamos a poner ahí, vamos a hacer toda esa defensa jurídica y si Nelson logra esto, va a ser significativo para todos ustedes. Y en el momento que llegó el fallo, yo me pude reunir en un entrenamiento con ellos y les dije, esta noticia que acaba de llegar no es solamente un logro personal, eso es una lucha que hemos hecho todos. Y esto poco a poco se va a ir desglosando. A cada uno de ustedes sé que Dios tiene en sus manos que los van a ir acreditando a medida de que esto que se revise porque muchos de ellos, la doctora Giovanna lo sabe, Anita, que fueron negadas sus acreditaciones y sé que van a entrar a revisión y en cualquier momento me van a dar esa noticia que para mí como cualquier líder y director de una organización de víctimas de nuestros militares y policías no puede ser más grande, ver a sus afiliados, ver a sus víctimas de una u otra forma acreditadas, ver la justicia, ver la verdad y ver que esto no se siga repitiendo en Colombia. Y sobre todo, Nelson, las desconfianzas que también hay, ¿no? Entonces, de alguna manera esto, digamos, manda una voz de aliento porque sabemos que precisamente por esas luchas, esas resistencias, esa cerrada de la puerta inicial, pues siempre hay unas resistencias, ¿no? Y hay unas desconfianzas, pero digamos, estas decisiones sirven para avanzar y confiar en que las cosas se pueden dar y que la verdad siempre está por encima y que nuestros militares víctimas y sus familias pues merecen ese reconocimiento ante la justicia y también ante la historia, ¿no? Doctora Joana, la sección de apelación exhorta a la sala de reconocimiento para evitar decisiones contradictorias o desarticuladas, que es un poco lo que nos contabas. Ya había habido una acreditación en otro macrocaso y sin embargo aquí parece que no hubiera una comunicación entre ellos, una revisión entre sus propias decisiones. ¿Qué revela esto sobre la necesidad de una mayor coherencia, pero sobre todo un mayor respeto hacia los militares víctimas y sus familias en la JEP?
Muy importante, Ana. Te cuento, voy un poquito hacia atrás a contarte, Nelson lo acaba de decir, cuando nos llega esta decisión, todos nos quedamos muy asombrados, aunque yo le digo a Nelson, se esperaba, esto era de esperarse, pero ahora lo vamos a trabajar juntos, vamos a sentarnos, vamos a hacer esa apelación, vamos a comenzar a trascender más allá y esta es otra batalla que se está dando. Entonces yo le decía a él, tranquilo, no sabemos con qué nos salgan, pero vamos a seguir juntos. Y para nosotros era increíble si ya había una línea jurisprudencial desde el 2021, desde el macrocaso 5, y abre este macrocaso, Ana, para la investigación de los métodos y medios ilícitos de guerra, y se hace una investigación frente a una línea exclusiva, no sabíamos por qué este sesgo contra nuestros militares y policías. ¿Por qué por ser ellos? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el sesgo que había entre ellos? Y me encanta lo que les dice el tribunal, porque les dice, ojo, ustedes no se están hablando entre las salas, no están escuchando la línea jurisprudencial que la sala ya ha marcado, no solo con una decisión. Ana, en este momento tenemos, en el momento que era la de nosotros, ya habían tres líneas jurisprudenciales anteriores, la 1964, la 1988, la 2033 y la que sale para nosotros, la 2037. Quiere decir que ya había una línea jurisprudencial anterior y que no se estaba teniendo en cuenta. Entonces la sala exhorta, el tribunal exhorta a la sala para que revise y para que por favor tenga en cuenta todas las líneas jurisprudenciales y no se vaya por las ramas. Sí, muy importante eso, porque finalmente eso es lo que hace que el proceso avance, que progrese, cuando se va teniendo en cuenta ese camino que se ha recorrido jurídicamente, pero también en esa historia. Durante años, Nelson, doctora Giovanna, se decía y uno escuchaba, si nos vamos 6, 7 años atrás, pensar en los militares como víctimas era difícil. A pesar del daño, de los dolores, a pesar de las heridas profundas físicas y también, digamos, de alguna manera emocionales, ese reconocimiento no se mencionaba ni siquiera, o sea, no había ese ambiente para generar y de pronto para llevar a cabo estas luchas, ¿no? Hoy en día, digamos, con el tiempo se van dando las transformaciones, no a la velocidad que uno quisiera, pero se van dando. Con la doctora Giovanna hablábamos qué días y, por ejemplo, hace poco, no sé, Nelson, si desde el club lo vieron, pero en la página de la Unidad de Víctimas, el Día del Veterano, hicieron una publicación muy importante sobre los militares víctimas, diciendo que los militares miembros de la fuerza y los miembros de la fuerza pública en general también son víctimas del conflicto. Entonces, digamos, esas transformaciones y ese cambio en el pensamiento y en ese reconocimiento se va dando. ¿Crees, Nelson, que este reconocimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz ayuda de alguna manera a seguir modificando esa narrativa en la sociedad y también en el sistema de justicia en general respecto a los militares víctimas y sus familias? Yo digo que en algo, yo me remonto 2013, yo creo que todos recordábamos en el tiempo en que nosotros que éramos los militares y policías víctimas del conflicto armado tuvimos que organizarnos, crear las organizaciones de víctimas, se crearon organizaciones defensoras de víctimas y empezamos una lucha. Eso no es una coincidencia de que hoy en día al militar y al policía le digan víctima del conflicto armado y a sus familias. Esto ha sido una lucha de más de 12, 13 años que ha tocado lucharla, pelearla. Y no solamente eso, en los diferentes espacios que se habían dado, inicialmente en la Presidencia de la República, tanto como en la Unidad para las Víctimas, tanto en ese espacio de la Mesa Nacional, de la Mesa Distrital y las mesas locales, ni siquiera se concibía que un militar se fuera a sentar o que tuviera un espacio de reconocimiento como un militar víctima del conflicto. Eso inicialmente. Segundo, después de esto y que inicia todo este proceso de paz, ni siquiera, y te lo puedo decir con mucha seguridad, Anita, ni siquiera se habló del militar y policía víctima dentro del acuerdo de paz.
Y esto yo creo que fue muy grave. Y esto que cuando empezó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición, creo que el sistema no pensaba que las organizaciones de víctimas estábamos tan fortalecidas, que la trascendencia de su trabajo haya sido tan difícil, pero también tan contundente, que estaba cambiando la narrativa no solamente de las instituciones, sino también del lenguaje de la sociedad civil. Por eso en todos los espacios donde nos pudimos visibilizar ese gran impacto que hicimos en la Comisión de la Verdad, pero esos espacios que aprovechamos en la Unidad para las Víctimas, a pesar de que han cambiado mucho de la dirección, lo que hemos podido construir en Bogotá a nivel local y lo que han podido construir nuestros líderes a nivel nacional, ha sentado un precedente para que hoy en día lo que está pasando en la JEP y en otros mecanismos de reconocimiento sea contundente lo que pasó en la reforma, en la 24-21, la reforma de víctimas, donde al militar se le da un reconocimiento no solamente literal, como está escrito, sino también que la sociedad entienda de que no solamente el 4 de abril, que es el Día en contra de las minas, ni el 9 de abril, que es el Día Nacional para las Víctimas, ni tampoco el Día del Veterano, sino que el militar es reconocido integralmente como víctima del conflicto armado y su familia. Para mí, este auto reafirma y comprueba que lo que se está diciendo en el auto ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero que se venía invisibilizando y no se quería reconocer. Sí, muy importante eso Nelson, y esos pasos, digamos, lentos pero seguros que se viene dando en esta lucha por el reconocimiento. Y bueno, agradeciendo a todos los que van llegando, los que han ido conectándose, los que han estado escuchando. Gracias a todos por estar ahí. Luis Inés Balta Franco. Bueno, por acá vemos Karen Bolaño. Luis, Alexander, Germán. Bueno, saludos a todos, muchas gracias por estar en esta conversación tan importante, digamos, para destacar este hecho que nos da esperanza, ¿no? A veces en esta lucha se necesitan de estas pequeñas victorias para seguir en esa batalla y en esa energía que se necesita para sacar adelante estos procesos tan significativos. Y bueno, ya cerrando, doctora Giovanna, más allá de lo jurídico, ¿qué mensaje deja este logro para el país, para Colombia, para la historia, sobre el papel de los militares víctimas del conflicto en la construcción de verdad, en la reparación y sobre todo en el cierre del conflicto en Colombia? Anita, comenzar a abrir estos espacios es una batalla ganada. Yo creo que es el momento, es la hora. Comenzamos desde hace mucho tiempo con Nelson, con todas las organizaciones de la sociedad civil que han comenzado a alzar voces, que han comenzado a hablar del tema y que hemos comenzado a ganar espacio. Hace solo unos días estábamos, Nelson, sentados, hablando con el Estado, Anita, sobre víctimas militares y las necesidades de nuestras víctimas militares. Esto no había pasado nunca, nunca. Ahora se ha entendido, se ha comenzado a manejar, es el entendimiento de una sociedad que entiende que sus militares, que han dado la vida por aquellos que no conocen y que no han estado hablando por ellos y que también fueron víctimas de conflicto armado y que también presentaron unos hechos victimizantes graves a nivel internacional. Y ahora más que nunca, Ana, el reconocimiento de las minas antipersonales y de los artefactos explosivos improvisados como crimen de guerra, ¿cierto? No internacional, abre un hito grandísimo a través del mundo, Ana, porque las guerras que estamos viendo no solo son internacionales, sino también están dentro de los países. Y esta jurisprudencia hace eso, llena el mundo, llena Colombia, ¿sí? Llena todos sus espacios que de pronto no se tienen tan explícitos como te lo comenté con el Estatuto de Roma, pero comienza a llenar esos espacios y comienza a ver a nuestros militares y policías como las personas y los seres humanos que son y que pueden también ser víctimas del conflicto armado, Anita. Gracias. Sí,
Ante eso, nuestros militares, policías, son sujetos de derechos, son seres humanos que también, digamos, tienen una dignidad, ¿no? Ya está, como dice el lema del 6CR, que digamos es una entidad muy importante en estos temas de DH, hasta las guerras tienen límites, ¿no? Y así, digamos, nuestros militares estén en esa confrontación armada, hay unas normas que se deben respetar y que los grupos armados, como en este caso las FARC, digamos, se llevaron por delante causando unos daños que hoy en día la historia está dando la razón sobre la posibilidad de reconocer. Pero bueno, Nelson, esto digamos es un logro, pero hay que ser también conscientes que el camino que nos queda por delante y que les queda a ustedes, sobrevivientes de minas, pues sigue siendo largo, ¿no? Sigue siendo sobre todo de sacrificio, de entrega, de mucha paciencia también, y de resistencia y de resiliencia también en esa reinvención que hacen ustedes a diario para mantenerse motivados frente a estas adversidades, ¿no? Después de este paso, Nelson, para los que están conectados, para de pronto los que nos van a ver después, compañeros, miembros del club, víctimas, militares víctimas de minas en general, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los retos y cuál es la invitación, digamos, también para no perder la energía y la esperanza en medio de este camino? Pues realmente me gusta mucho lo que acabó de decir la doctora Giovanna. Esto es un hito mundial y ha hecho historia en Colombia. Este reconocimiento, esta acreditación que acaba de pasar, no había pasado en ninguna parte del mundo. Lo conversábamos con la doctora Giovanna y esto hay que decirlo aquí. Hay que aprovechar este espacio para que Colombia entienda de que acabamos de escribir la historia a través de una acreditación en la JEP. ¿Qué podemos decirle a todos nuestros militares y policías que nos escuchan, que nos ven en este momento, nos verán después y sus familias, porque también es una esperanza para el reconocimiento de la justicia y la verdad para nuestras familias? Y es que hay que seguir trabajando, hay que tener paciencia, pero hay que seguir trabajando de la mano de las corporaciones como la Corporación Mil Víctimas, esas personas que de pronto no están en este proceso, no sé qué están esperando para empezarlo a hacer, o si conocen otras que trabajen de este tema, pues deben buscar esa asesoría jurídica y ese acompañamiento, ¿cierto? Y también para las familias, yo creo que ya está llegando el momento de esa reparación integral. Yo creo que cuando uno llega ya a estos espacios y empieza a ver estos resultados tan exitosos, lo que viene para nuestros militares es muy bueno, es de oportunidades, es de reconocimiento, es de reparación, no solamente económica, sino también simbólica, humana. Yo creo que el proceso que hablábamos con la doctora Giovanna hace unos días en la Alcaldía Mayor, desde el nivel local de Bogotá, es que también se están hablando de esas líneas psicosociales, de esa atención desde todos esos hallazgos, de todos esos dolores que se han encontrado después de un hecho tan difícil como han sido las minas antipersonales. Yo creo que se está construyendo, ya hicimos nuestro último encuentro, nuestro cuarto y último encuentro con la Alta Consejería para las Víctimas, y yo creo que se está creando y se está construyendo desde todos los aspectos una política pública clara para nuestros militares y policías víctimas, y yo creo que lo que tenemos de cara aquí con la JEP es empezar a exigir, empezar a decirle con voz fuerte de que si ya hubo una acreditación, las demás no pueden demorar. Esto no es de temporalidad, esto es de eficacia y esto es de contundencia, y todos nuestros militares también merecen el mismo reconocimiento, la misma acreditación, y empezar a trabajar poco a poco para que también ellos y sus familias sean reconocidos como víctimas de este conflicto armado. Bueno, muchas gracias, Nelson, por esa invitación, por esa motivación también a todos los que hacen parte de esta lucha. La doctora Giovanna se nos fue. Pero bueno, vamos cerrando. Gracias a todos los que estuvieron conectados, los que hicieron parte de esta charla, los que nos escucharon atentamente también. Escuchar y hacer parte de estos espacios también de alguna manera representa y es importante para la dignificación y el reconocimiento de los militares víctimas. Entonces, les agradecemos a todos por este espacio. Y bueno, esta decisión de la JEP hoy es un acto de justicia y de dignidad para los militares víctimas y para sus familias que por años han esperado para ser reconocidos de alguna manera.
que sea también la oportunidad para agradecer a todos los que han impulsado este trabajo, que también es el resultado también de la alianza que se da entre organizaciones como Mil Víctimas y el Club Héroes de Honor. Ese trabajo conjunto por sacar adelante esta causa, porque sabemos que la verdad en algún momento nos va a abrazar, en algún momento va a ser posible, y la reconciliación en Colombia y el fin del conflicto pues solo será una realidad cuando todas las víctimas sin exclusión sean reconocidos. Entonces, muchas gracias a todos. Nos esperamos en una próxima oportunidad, ojalá con más buenas noticias. Nelson, muchas gracias a ti y hasta pronto todos los que estuvieron conectados. Feliz noche. Feliz noche, gracias.